un caso particular, las vigas son un caso particular de solicitación. Cuando ustedes tienen una barra de este tipo, prismática, esta es la barra prismática, es un elemento que tiene un volumen dado, pero que, como dicen, ¿no? Tiene dos extremos, ¿sí? A este extremo le llamamos inicio y extremo J. Entonces tenemos el inicio y el extremo J. Sobre esa línea viene este eje, ¿sí? ¿Qué es este eje? ¿Qué se llama ese eje? Este se llama el eje longitudinal. ¿Sí? Este es el eje longitudinal o directriz de la barra. ¿Sí? Este es el eje longitudinal o directriz de la barra. Tienen ustedes aquí un eje X, Y, y van a tener este plano. Este es el plano de la sección transversal. XY. Ese es el plano de la sección transversal. Es decir, perpendicular a este eje longitudinal hay una sección transversal, ¿sí? Y esa sección transversal la pueden descomponer en dos planos. Obviamente esta sería la sección transversal, ¿no? Ahí, ¿no? Estaría cortando así. Y bueno, tienen ustedes también lo que nosotros llamamos un plano de carga, ¿sí? La carga puede aplicarse en diferentes direcciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una viga respecto a una columna? Que las vigas generalmente reciben como carga principal, ¿no? Las vigas, ¿sí? Soportan como carga principal la acción de cargas, ¿sí? Perpendiculares, de cargas contenidas en un plano, ¿sí? Y de sentido perpendicular al eje longitudinal. ¿Sí? Entonces, si esta es la barra I y esta es la barra J, y aquí está la directriz, las cargas están principalmente en sentido perpendicular a este eje. Y tiene como solicitación principal la flexión, ¿no? Esta es la condición que vamos a analizar en vigas. Generalmente en vigas, reitero, vamos a soportar cargas transversales, ¿no? Al eje longitudinal. Una columna es distinto, ¿no?
En una columna las solicitaciones principales son axiales, ¿no? Sobre el eje, estas son perpendiculares al eje. Eso vamos a ver más adelante, ¿ya? Bueno, entonces con eso, aquí vamos a ver un primer criterio que es el equilibrio externo, ¿no? Externo de fuerzas. Hay un equilibrio externo de fuerzas. ¿En qué consiste este equilibrio externo de fuerzas? Es lo que hemos hecho en las clases anteriores, ¿no? Si teníamos acá una estructura cualquiera isostática, ¿qué pasaba? Nosotros teníamos aquí la acción de una carga 1, la acción de una carga Q, posiblemente un momento, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué eran esas cargas externas aplicadas? ¿Y qué hacíamos nosotros? Buscábamos un equilibrio con reacciones de apoyo, reacción 1, reacción 2, reacción 3. ¿Qué son esas reacciones? Son las reacciones de apoyo. Reacciones de apoyo. ¿Sí? Y estas estaban en equilibrio estático. ¿Sí? El modelo se encuentra en equilibrio estático. ¿Sí? El modelo se encuentra en equilibrio estático externo. ¿Qué significa? Sumatoria de fuerzas en una dirección, sumatoria de fuerzas en su dirección ortogonal y sumatoria de momentos en cualquier punto igual a cero, ¿no? Esto ya lo saben ustedes hacer. ¿Sí? Todo esto hemos estudiado en el capítulo anterior, cuando hemos hablado de la estática de cuerpo rígido, ¿no? ¿Sí? Ya, a eso llamamos equilibrio externo de fuerzas, ¿sí? Es decir, que en la estructura las cargas aplicadas se equilibran con las reacciones de apoyo, ¿sí? En la estructura las cargas totales aplicadas se equilibran con las reacciones de apoyo, ¿sí? Entonces, digamos ahí nosotros llamamos equilibrio externo de fuerzas. El otro es el equilibrio interno, ¿sí? Y aquí es donde nosotros vemos que aparecen fuerzas internas. ¿Sí? El equilibrio interno en realidad es la acción de fuerza intensa. ¿Qué significa? Que una vez garantizado el equilibrio externo, una vez garantizado el equilibrio externo, o sea, la primera condición es que haya equilibrio externo, ¿no? Esa es la primera condición. Pero una vez que ustedes ya tengan cumplido esto, una vez garantizado el equilibrio externo, se puede seccionar, ¿sí? Se puede seccionar el cuerpo rígido, en
una sección determinada. ¿Sí? Y cada lado de la estructura, se divide en dos partes. ¿Sí? Cada segmento separado se equilibra con fuerzas internas generadas en la sección de análisis. ¿Sí? Por ejemplo, este ejemplo de la estructura que está ahí, ¿no? Fíjense, imaginen que el modelo es este. Sí, este es el modelo. ¿No? Aplicamos primero las cargas externas. Aquí está la carga 1, aquí está la carga 1 y aquí está el momento M. ¿Cierto? Va a equilibrar con las reacciones de apoyo. Aquí está L1, aquí está L2, aquí está L3. ¿No? Entonces ya está en equilibrio externo. Ahora ustedes pueden seccionar en una determinada posición, por ejemplo, cualquiera, podría ser aquí. ¿Miren? Aquí dividen en esta posición y llaman A. Si yo secciono esa posición, va a quedar dos lados separados, miren. Va a quedar por un lado esta parte, ¿verdad? Y la otra parte va a estar aquí. ¿Sí? Estoy cortando en A. ¿Cierto? En A estoy cortando. ¿Qué va a pasar? Se van a generar las mismas reacciones. Aquí está L1, aquí está LP1, la carga 1, y aquí se va a generar las cargas del otro lado. Aquí está aquí, se ve aquí. Se ve aquí el momento M, se ve la reacción 2 y se ve la reacción 3, ¿verdad? ¿Cierto? Se separan en dos lados. Cada lado separado va a generar fuerzas internas para equilibrar, porque esto ya no está en equilibrio. Pues cuando ustedes cortan, deja de estar en equilibrio, ¿no? Entonces, para que se equilibre esta parte, con lo que he quitado, va a generarse aquí fuerzas internas que se llaman normal, cortante, momento. Estas son lo que nosotros llamamos fuerza interna. Y esta fuerza interna se equilibra al otro lado con los mismos valores, pero en sentido opuesto. Aquí está normal, aquí está cortante, y si aquí es antihorario, aquí será horario, ¿cierto? Son los mismos valores, pero de sentidos opuestos. Hay una acción de equilibrio. Entonces, de tal manera que cuando yo vuelvo a unir, estas fuerzas desaparecen, ¿no? Internamente están generándose en la estructura, ¿sí? Estas son las fuerzas internas que tenemos que estudiar, ¿ya? Entonces, tengan la idea de que cualquier estructura que está en equilibrio tiene fuerzas internas en cualquier posición, ¿sí? Ustedes seccionan
separa y en ese punto hay fuerzas internas, ¿sí? Obviamente estos valores no son los mismos para cada posición, ¿sí? Puede valer diferente, a medida que va la barra varía, ¿no? Esas fuerzas internas no son constantes, tienden a tener un determinado comportamiento, ¿no? ¿Sí? Un comportamiento ahí. Bueno. ¿Qué tipo de fuerzas internas tenemos ahora? Les indico tipos de fuerzas internas en el espacio. Tipos de fuerzas internas en el espacio. En 3D, digamos, ¿no? En el espacio 3D, la primera fuerza que aparece es la fuerza normal, ¿sí? N. ¿Sí? Esta es, es una fuerza contenida, fuerza interna, ¿no? Fuerza interna contenida en el eje longitudinal de la base. ¿Sí? Su deformación asociada es la deformación longitudinal, ¿sí? De acortamiento o alargamiento de la base. ¿Sí? Este es el primer caso. ¿A qué se refiere esto? A que si ustedes tienen una barra de este tipo, ahí, aquí está el eje longitudinal, ¿no? ¿Cierto? Este es el eje longitudinal, ¿no? Hemos dicho el eje longitudinal es ese eje que une los dos extremos, inicio y origen de la barra, ¿no? Entonces lo que pasa es que sobre este eje aparece la fuerza interna. Esa fuerza interna es una fuerza normal, ¿sí? Esta es la fuerza normal, es una fuerza contenida en el eje longitudinal y puede ser de dos maneras. Tracción llamamos a la barra a la que la normal está saliendo, ¿sí? Esto es tracción. Y la otra opción es que sea compresión, ¿no? Compresión. ¿Qué pasa con la compresión? Puede ocurrir que la barra tenga esta condición, ¿no? Que las normales van a comprimir. Y esto en qué se refleja? En la deformación unitaria, ¿no? Cuando una barra sufre una tracción, ¿qué ocurre en la barra? ¿Se acorta o se alarga? Si ustedes pegan, por ejemplo, una fuerza axial hacia afuera, ¿qué va a pasar? Hay un alargamiento de la barra, ¿no? Entonces, probablemente esta barra termine así, ¿sí? Así. Entonces, si esto es una longitud L,
este es su alargamiento delta L. ¿Sí? Si hay una longitud, esto se alarga. Esa es la deformación asociada a la carga. Eso también es bueno que siempre vayan conceptualmente entendiendo. Una fuerza interna va a generar una deformación en la base, ¿ya? Las fuerzas de tipo axial lo que hacen es acortar o alargar la base. Hay fuerzas de corte, hay fuerzas de flexión y hay momentos torsores, ¿no? Entonces esta es la primera, ¿ya? La otra que se va a ver muy frecuentemente también es lo que nosotros llamamos el momento vector. ¿Sí? El momento vector. ¿Qué es el momento vector? Es la acción generada por un momento, ¿sí? La fuerza interna, de momento flexionante genera una curvatura en la viga. Por eso decimos que está flexionando. La fuerza interna de momento flexionante genera una curva en la viga. ¿Sí? Y esa curva es esta, ¿no? Si digamos la base está así recta, aquí está el eje longitudinal, y ustedes le aplican por este lado un momento M, ¿qué va a pasar con la viga? Va a adquirir una curvatura, se va a adquirir esta forma de formar, así, ¿cierto? De estar recta va a flectar, se va a curvar, se va a adquirir una curva, ¿ya? A esto nosotros llamamos momento flector, cuando la deformación unitaria asociada, la deformación unitaria asociada es la flexión. ¿Sí? En la cual una parte de las fibras se comprime y la otra cara, la otra zona se tracciona. ¿Sí? Es decir, en la flexión hay una parte que se va a traccionar, ¿sí o no? Esto es tracción. Ahí las fibras sufren alargamiento, ¿no? Y en esta zona, ¿qué pasa? Compresión. O sea que en la flexión una parte se estira y la otra parte se comprime, ¿no? O sea, flexión de ¿sí? Ahora, el promedio que usamos, normalmente decimos que cuando esto está así, cuando la viga flecta de esta manera, indicamos que es un momento vector positivo. ¿Sí? Esto es un momento vector positivo. ¿Qué pasa cuando un momento vector es positivo? La fibra inferior se tracciona. ¿Sí? La fibra
¿Cuándo es un momento negativo? Cuando ocurre al revés. Por ejemplo, si curva así la viga, ¿qué está sucediendo? A ese momento, si bien está también generando flexión, lo llamamos momento negativo. ¿Por qué? Porque es la fibra superior ahora la que se está traccionando, ¿no? ¿Sí? Esta es la fibra superior traccionando. ¿Sí? Y de esa manera ustedes pueden, digamos, asociar a la curvatura que adquiere la viga por la flexión esa deformación. ¿Sí? ¿Tiene alguna regla? Esta no puse una regla de la quita. No te voy a prestar. Esta viga es esto, ¿no? Esta barra, su eje longitudinal está aquí, ¿no? Si yo aplico fuerzas a la regla, puede adquirir esta curvatura, ¿no? ¿Ven? Cuando curva así, ¿quién se está traccionando? ¿Qué fibra? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo se está estirando, ¿no? Estirando. Ese es el momento que es, esto es positivo. Este momento, cuando la curvatura es así, es positivo. Pero a veces la viga curva así. ¿Cierto? ¿Cuándo va a curvar así? Digamos que aquí hay algo. Va a curvar así. ¿Esto qué es? Negativo. ¿No? Este es un momento negativo porque la que se está traccionando es la de arriba, ¿no? La fibra superior traccionada. Fibra superior traccionada, el momento es negativo. Fibra inferior traccionada, el momento es positivo. O sea, lo que va a gobernar va a ser la fuerza. ¿Sí? Luego está el tema de la fuerza cortante. ¿Sí? La fuerza cortante. Aquí hay momento vector, fuerza normal. Y aquí está la fuerza cortante. La fuerza cortante va a ser una fuerza que está contenida en el plano de la sección transversal. Es una fuerza interna contenida en el plano de la sección transversal. Es una fuerza interna contenida en el plano de la sección transversal. ¿Sí? Su acción y su deformación asociada es la distorsión de una cara angular de una cara respecto a la otra. ¿Sí? O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Lo siguiente. Si esta es la viga, ¿verdad? Si esta es la viga, este es el eje longitudinal, ¿no? ¿Sí? Este es el eje longitudinal. Y del eje longitudinal hay un plano de la sección transversal que es este, ¿no? Este es el plano de la sección transversal. ¿Qué ocurre con el plano de la sección transversal? ¿Qué característica tiene ese plano de la sección transversal? Que es perpendicular, ¿no? Perpendicular es a 90 grados, es perpendicular a ese eje longitudinal, ¿sí? Entonces, como es perpendicular, aquí es donde se está conteniendo esta fuerza cortante. ¿Ya?
Entonces puede ser que por este lado aparezca una fuerza en ese plano, en este plano, y aquí aparezca hacia abajo, ¿sí? Esa es la fuerza que nosotros conocemos como fuerza de cortante Q. En algunos libros está con B, la B grande, ¿no? Pero la B, la V, ¿no? Con esa está. La B. Entonces, esta notación, ¿pero qué está haciendo eso? ¿Qué está haciendo en la estructura? Lo que va a generar es esto. Que un lado de la base se vaya hacia arriba y el otro hacia abajo, ¿sí? O sea, se va a distorsionar de esta manera. ¿Verdad? Esto se va a venir aquí arriba y esto se viene aquí abajo, ¿sí? De tal forma que lo que permite medir cuánto se ha ido es esta distorsión, ¿sí? Que hay un ángulo, ¿no? Hay un ángulo ahí que se va a distorsionar la vía. Una parte se va a ir arriba y la otra parte se va hacia abajo. Y obviamente en el caso crítico, ante la acción de esa distorsión, esto termina quebrándose, ¿verdad? Hay un corte, esto se corta, esto se va abajo y esto se va arriba. Por eso es que a veces ya decimos esto, ¿no? Aquí se fractura y viene así, ¿no? Así. Esto se ha ido arriba y esto se ha ido abajo. Y aquí hay una acción de corte, ¿sí? Pero en la fase inicial de eso es una distorsión. Es una distorsión. Entonces, así como la carga axial genera alargamiento de la base, la flexión genera que una parte se comprima, la otra se traccione. El corte lo que ocurre es que hay una distorsión angular. Una cara se va a ir respecto de la otra, ¿no? Generando esto. ¿Ya? Esa es la fuerza corta. Y finalmente pueden hablar ustedes del momento torsor. El momento torsor, de la misma manera, ¿no? El momento torsor es un efecto también asociado por la acción del momento que tiende a torcer a la base, ¿sí? ¿Qué significa esto? Entonces, es una fuerza interna, ¿sí? De momento, ¿sí? Contenida en el eje longitudinal que tiende a torcer la barra respecto a su directriz. ¿Sí? Entonces, si esta fuera la barra y este fuera el eje longitudinal, aquí, ¿verdad? Esta es una acción de giro, ¿ya? Por aquí aparece el momento flector M, que tiende a torcer a la base, ¿sí? Entonces ese momento aquí está, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a distorsionar angularmente esta cara. Lo que va a tender es a girar respecto de esto un ángulo, pero en sentido transversal, ¿no?
esta cara tiende a venirse aquí, ya, puedo girar, esta cara se viene así, y esta otra cara se va al otro lado, sí. Quizá el dibujo no es lo mejor lo que estoy haciendo, pero lo que pasa es que se va a distorsionar, reitero, es como torcer una barra, ¿no? Por este lado el momento y por el otro, que cuando exprimen la ropa, ¿verdad? Están torciendo, ¿verdad? Eso, a eso me refiero. Uno viene por este lado y por el otro lado se distorsiona. Entonces está torciéndose. Se torce a este lado y el otro al otro lado. ¿Sí? Y eso es lo que va a generar una torsión. La torsión se genera cuando el momento es momento torsión. Entonces son estos 4 casos que se dan en una viga. O la viga se alarga, corta por la carga axial, se distorsiona angularmente por el cortante, puede flectar por la flexión, si es momento flector, eso se llama momento flector. En cambio el torsor va en el sentido del eje, ¿no? Y lo que hace es tiende a torcer a la base, ¿no? Ahora, de lo que se trata es que tenemos que ver una metodología para determinar estas fuerzas internas en cualquier parte. ¿Sí? Bien. ¿Quedamos en eso?